El interés por la colonización de la Luna y de Marte ha tenido un renacer en estos últimos tiempos, impulsado principalmente por las intenciones de la empresa SpaceX de establecer una colonia permanente en Marte lo más pronto posible. Y el hecho de que China y Rusia hayan anunciado que planean construir una colonia en la Luna, casi seguro sea lo que terminó de impulsar el asunto. Pero bueno, el problema principal con la colonización espacial es que hay un montón de problemas principales. Por ejemplo, la enormidad de recursos que se requieren para poner 1 kilogramo de material en la superficie de la Luna y ni hablemos de Marte. Bueno, esto hay que multiplicarlo por varios miles, porque en realidad se van a necesitar transportar toneladas y toneladas de equipamientos. Después, los astronautas que hagan el viaje necesitan estar en un ambiente que les permita, por ejemplo, seguir vivos, básicamente. Y me refiero a lo más básico: oxígeno, agua, comida, temperatura. Pero lo peor de todo es que esta gente alocada estará expuesta a la radiación cósmica durante meses y meses. Radiación que, dicho sea de paso, también está presente en las superficies de Marte y la de la Luna. Bueno, una vez que los astronautas estén en Marte, necesitarán comer, beber, respirar y tratar sus desechos en un ambiente completamente aislado. Y esa quizás sea la parte más difícil de todo. Fue pensando en este punto que a finales de los 80 la empresa Space Biosphere Ventures construyó en el sur de Arizona un ecosistema completamente cerrado y aislado del resto de la biosfera. Esta compleja burbuja ocupa un poco más de 1 hectárea, o sea, un poco más que 1 cuadra. En su interior, la biosfera contenía una selva tropical de 1900 metros cuadrados, un océano de 850 metros cuadrados, con arrecife de coral incluido, un manglar de 450 metros cuadrados, una sabana de 1300 metros cuadrados, un desierto de 1400 metros cuadrados y por último un área de tierra cultivable de 2500 metros cuadrados que debía mantener a 8 habitantes del complejo. En total metieron adentro de la burbuja 3000 especies de todo tipo, incluidos animales de granja, gallinas, cabras, insectos, plantas, bueno, lo que se te ocurra. Una vez que todo esto estuvo listo en 1991, comenzó la primera misión constituida por 8 personas, 4 mujeres, 4 hombres. La idea era que pasen 2 años completamente aislados. Y apenas cerraron las puertas, ya empezaron los problemas. A las 2 semanas, una de las mujeres se cortó la mano mientras trabajaba con una máquina procesadora de arroz y tuvo que ser evacuada para ser atendida en un hospital. Cuando volvió al confinamiento, volvió con un bolso lleno de cosas que levantaron muchas sospechas entre los periodistas que monitoreaban el asunto, porque todo esto era un circo mediático de aquellos. Bueno, el tema de que la tripulante tenga que salir para ser atendida y después que vuelva con un coso fue el primer indicio de que no iba a ser tan fácil como lo habían pensado. Pero bueno, resulta además que aquel año fue particularmente nublado y por ende la cantidad de luz fue muy baja, lo que a su vez afectó a la producción de alimentos. La verdad es que de todos los alimentos que producían, solo las bananas, las batatas y los maníes daban en abundancia y pasaron obviamente a ser parte fundamental de la dieta. Además de todo, los insectos polinizadores y una especie de colibríes, que también son polinizadores, se murieron todos y nadie nunca supo por qué. Con lo que los 8 tripulantes tuvieron que polinizar las plantas a mano. Por todo lo anterior, la dieta de los esferianos, que así se llamaban, era muy deficitaria, de unas 1700 calorías diarias. Un número muy bajo, especialmente para gente que debía hacer trabajos manuales de granja durante todo el día. Los 8 tripulantes declararon que durante los 2 años tuvieron constante sensación de hambre que no los abandonaba. Pero igualmente, aunque no parezca, algunas especies animales florecieron particularmente bien, como las cucarachas y los ratones que infestaron todo el complejo. De todos los problemas que enfrentaron, el más grande de todo fue el del nivel de oxígeno, que bajó de manera constante de 20,9% al inicio del experimento hasta un 14,5% 16 meses después. Un nivel que ya empieza a ser complicado. Resulta que la tierra del área cultivable estaba demasiado abonada y por ende llena de bacterias que consumían el oxígeno del aire y que exhalaban dióxido de carbono. Y este gas después era absorbido por el concreto de la base del complejo, lo que por un lado atenuaba la acción negativa del dióxido de carbono, pero por el otro también absorbía el oxígeno contenido en las moléculas de dióxido de carbono. Los niveles de oxígeno llegaron a un nivel tan peligroso que los monitores externos del experimento decidieron bombear oxígeno puro en 2 ocasiones, lo que en realidad también medio que invalidaba el experimento, la idea del experimento. Pero ojo, que igual esto tampoco alcanzó, y fue por eso que la empresa resolvió meter unos absorbedores de dióxido de carbono, que son unos aparatos que se usan en los submarinos, en las naves espaciales, en las plataformas submarinas.
bueno, etc. Pero la cosa no terminó ahí, porque después de un tiempo un miembro del equipo de soporte reconoció que la empresa realizó periódicos envíos de suministros como vitaminas, semillas e incluso trampas para ratones. Como pueden ver, la regla de aislación total y absoluta se la pasaron, bueno, por donde ya están imaginando. Pero lo peor de todo fueron los efectos psicológicos que el aislamiento, el trabajo duro y la falta de alimento y la hipoxia tuvieron en la tripulación. Resulta que para el primer año, los 8 tripulantes se habían separado en 2 grupos completamente irreconciliables. Personas que entraron al proyecto como mejores amigos salieron como enemigos declarados. Una de las ocupantes declaró haber sido escupida en la cara en 2 ocasiones. Mark Nelson, uno de los ocupantes, aseguró que el hecho de que la misma cantidad de gente que entró salió con vida ya fue un triunfo de por sí. Es que imagínate, estar atrapado en un lugar chico, con hambre, cansado, sin oxígeno y para colmo con gente que no aguantás. Y en ese escenario la verdad que es inevitable que todo termine en algo muy parecido al Señor de las Moscas. Después de los 2 años y 20 minutos, salieron todos haciéndose los distraídos como payaso que le dolió de verdad. Porque yo les había dicho que la misión era de 2 años, pero no. En realidad la misión era de 2 años y 20 minutos. No sé por qué, nunca nadie lo supo, pero era así. En fin. Ahí se fueron conociendo muchas de las desgracias que sufrieron los de adentro, además de muchas de las trampas que hacían los de afuera. Trampas a sus propias reglas, porque las reglas las pusieron ellos, pero bueno. Bueno, después de unos meses, el 6 de marzo del 94 comenzó la siguiente misión, pero no sin antes mejorar algunas cuestiones de la esfera, como el sellado de las superficies de concreto para que no absorbieran dióxido de carbono y por ende no absorbieran el oxígeno. Esta vez la tripulación estaba compuesta por 7 voluntarios, calculo que para que la comida rinda más. Nunca se aseguró eso, pero yo estoy seguro que fue por eso. En fin, a las 3 semanas de esta segunda misión, tras graves acusaciones de desfalco y de gastos excesivos, se desalojó a todo el equipo directivo del proyecto y todo el complejo quedó a cargo de la empresa que había puesto las lucas para bancar la construcción. Bueno, en síntesis, se armó un cachengue bárbaro que fue el deleite de los medios de comunicación, imagínense. 4 días después de esto, 2 de los participantes de la primera expedición sabotearon el confinamiento al abrir todas las puertas y romper uno de los vidrios de la esfera. Según ellos, esto lo hacían para salvar a la nueva tripulación. Al poco tiempo, el capitán de esta nueva misión, de la segunda misión, se tomó el palo y fue reemplazado por uno que ya había sido electo para capitanear la primera misión, pero que a último momento fue removido. Bueno, la verdad que con todo este bardete y con la mala publicidad que había cosechado la primera misión y el descrédito científico de todo el emprendimiento en general, la empresa se terminó disolviendo a los pocos meses. Y obviamente la misión tuvo que ser terminada prematuramente. En 1995, la Biosfera 2 fue transferida a la Universidad de Columbia hasta que en 2003 volvió a los propietarios originales. Y después de esto el complejo fue vendido a una desarrolladora inmobiliaria y eventualmente fue cedido a la Universidad de Arizona, que se hizo cargo del complejo en 2007. Hoy en día la Biosfera 2 aparece en las listas de las peores ideas del siglo XX y de los más grandes fiascos científicos de la historia. Pero en realidad dejó grandes enseñanzas. Primero, que es prácticamente imposible reproducir sistemas ecológicos naturales en un ambiente cerrado, ya que los ambientes cerrados son muy impredecibles y muy vulnerables al más mínimo cambio de las condiciones iniciales. La segunda enseñanza es que va a pasar bastante tiempo hasta que podamos establecer una biosfera similar en Marte o en la Luna, porque la verdad que si no pudimos acá en casa, imagínate cómo va a ser en otro planeta. En fin, para no terminar con todo negativo, les cuento que muchas cosas salieron bien en la Biosfera 2. Primero, la ingeniería necesaria para que el complejo pueda mantenerse y que los ecosistemas no colapsen se resolvió de una manera tan acertada que hasta hoy en día, después de un cuarto de siglo, todavía sigue funcionando a la perfección. Otra cosa fue la dedicación que le pusieron a que el complejo sea realmente hermético. Tan bueno fue el sellado que este complejo solo pierde el 10% del aire que contiene al año. Y por si están pensando que esto es mucho, ya les digo que no. Es una cifra decenas de veces menor de lo que pierde, por ejemplo, la estación espacial o lo que perdía el transbordador espacial. Este hermetismo tan preciso fue lo que permitió a los científicos monitorear la atmósfera interna y darse cuenta de que el oxígeno estaba bajando de lo lindo. Otra cosa que fue importante fue que los 2.500 metros de tierra productiva fueron los más productivos de la historia. Esta granja, digamos, llamémosla así, producía 4 o 5 veces más que los lugares más productivos de toda la Tierra. Bueno, la Biosfera 2, en síntesis, está tan bien construida
que hoy en día la Universidad de Arizona la sigue utilizando para hacer experimentos. De hecho, se la considera el laboratorio de ciencias de la Tierra más grande del mundo. Normalmente estos tipos de experimentos de las ciencias de la Tierra se llevan a cabo en contenedores muy pequeños, del tamaño, no sé, de una heladera, o directamente al aire libre. En el primer caso, en los contenedores pequeños, los científicos tienen mucho control de lo que pasa adentro, porque tienen mucho control de lo que entra dentro del ambiente, digamos. Pero los resultados de estos experimentos pueden no ser modelos muy fiables de lo que pasa en algo tan complejo como, no sé, un bosque o una estepa. En el segundo caso, en el que uno hace los experimentos al aire libre, los científicos tienen mucho menos control y las variables son tantas que es difícil saber a qué se debe el resultado de un experimento que uno ha realizado. Y ahí es donde entra la Biosfera 2. La Biosfera 2 ofrece un punto intermedio entre estas dos condiciones, ya que tiene biomas muy complejos con cientos o miles de especies cada uno, pero además uno tiene un control casi total de prácticamente todas las variables posibles: temperatura, presión, humedad, luz, niveles de gases en el aire, etc. No sé, ¿querés saber qué pasa en una selva si la temperatura sube 5 grados y si la humedad baja a 20%? Al toque, papá, ajustás los parámetros y listo, y te fijas qué es lo que pasa en la selva. ¿O querés saber si el océano se acidifica cuando sube el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, lo pedís, lo tenés, pum. Bueno, como pueden ver, el resultado fue que la Biosfera 2 fue un fiasco monumental en su propósito original, pero solo para el propósito original, que era mantener gente, porque la verdad que para su propósito actual de laboratorio científico está más que bien. Chicos, nos vemos la próxima, espero que les haya resultado interesante este video y si les gustó, compártanlo, no se olviden de comentar, no sé si tienen alguna pregunta o algo, nos vemos la próxima. Chau, chau.